Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos esta vez a hablar de los constraints, ¿ya? Sobre los constraints, ¿cierto? Lo encontramos acá en el apartado de rigging, en la parte de constraint, y vamos a ver los principales, los primeros cuatro, que es parent, point, orient y scale, ¿ya? Para el parent, vamos a hacer un ejemplo rápido, donde tengo dos esferitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo esta esfera, voy a seleccionar primero esta, después la segunda, y voy a darle a constraint parent. Fíjense, voy a dejar acá todo como está y le pongo aplicar. ¿Ya? Si yo ahora muevo, veo cómo, fíjense acá, la esfera, veo cómo se conectaron tanto la traslación y la rotación. ¿Ven que cambiaron de color? Lo que me indica que ahora están conectadas. ¿Ya? Fíjense, de hecho, acá en el outliner veo cómo aparece mi parent constraint que me indica que esta esfera está conectada. Entonces, si ahora muevo o roto, sigue, ¿ya? Sigue a la otra esfera. ¿Ya? Esto también podría ser perfectamente un control, por ejemplo, ¿cierto? Moviendo acá un control con una esferita más pequeña, por ejemplo. La voy a trasladar igual. La voy a achicar un poquito menos. Perfecto. Por ejemplo, yo tengo el control. Selecciono el control, selecciono la esfera, constraint, parent constraint. Y ya veo que si yo muevo mi control, muevo la esfera y la roto. Ya, ahí lo puedo ver como la roto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ese es el parent constraint. Ojo acá que mi parent constraint, ¿cierto? Me permite hacer lo siguiente. Tengo la opción de maintain offset. ¿Ya? Muchas veces van a ver que se activa o desactiva. ¿Qué es lo que hace el maintain offset? Es que si yo selecciono mi objeto y después el segundo, si no lo tengo activado, van a ver cómo saltó. ¿Vieron cómo pegó un salto? ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Si no tengo activado el maintain offset, los objetos van a buscar estar en la misma posición. ¿Ya? No así, si lo activo, en caso de activarlo y poner app, mantengo las posiciones de ambos. ¿Ya? Eso es importante. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, terminamos con el parent constraint. ¿Ya? Y, bueno, antes de pasar al siguiente, también recordar que acá yo tengo, fíjense, que yo conecto tanto, si selecciono la esfera, tanto traslación como rotación, ¿ven? Yo podría activar o desactivar alguno de estos o simplemente conectar un eje en particular que yo quisiera. Ya puedo editarlo. Ya, pero eso ya es a gusto de cada uno. El weight, ya, el weight es bien importante también. ¿Y cuándo aplica el weight? Fíjense acá. Si yo creara dos esferas, fíjense, y yo quiero que esta esfera y esta esfera, las voy a poner las dos juntas acá, estas dos esferas sean padres de esta, yo la voy a constraint, parent constraint, y fíjense que ahora si yo muevo una, vean cómo esta esfera se queda en la mitad. ¿Por qué? Porque está siendo mandada por ambos. Fíjense acá que si yo selecciono el constraint y reviso acá, veo que ambas tienen un valor de 1, que es de hecho este valor de acá. ¿Ya? Yo podría ponerle a cada una 0.5, por ejemplo, que es exactamente lo mismo, porque se están conservando los valores. Pero yo también podría jugar y acá, por ejemplo, yo podría decir, vamos a ver acá, perdón, vamos a ver acá. Si yo, por ejemplo, acá, en vez de 0,5, le diera alguna a la preferencia, por ejemplo, 0,8, y a la otra le diera 0,2, ya estoy tratando de hacer un 1, voy a ver cómo una de estas esferas afecta mucho más que la otra. ¿Se entiende, no? Lo mismo que si yo acá revirtiera esto, 0,2, 0,8, de hecho se desplaza, veo cómo hay una esfera que está afectando mucho más que la otra, ¿ya? Entonces también me puede servir para esto, ¿ya? Para ir jugando, ¿ya? Ahora mismo voy a dejar esto en 0, ¿ya? Y a ver, voy a eliminar estas esferas, voy a crearlas otra vez, voy a desplazar esto, y con eso ya tenemos un entendimiento más o menos general de cómo funciona el parent, ¿ya? Como les decía, yo puedo incluso, si creara dos esferas, fíjense, otra esfera por acá, yo podría haber hecho lo siguiente.
selecciono ambas, esta, y a constraint parent yo podría poner 0,5, ¿cierto? Add, y ven cómo ahora mi constraint se queda en 0,5. ¿Ven? Entonces está siendo guiado por ambos, como les decía. Aunque claro, siempre puedo editarlo acá, 0,8, 0,2. Y veo como hay una que se lleva mucho más la deformación que la otra. ¿Ya? Bueno, eso con el parent constraint. Ahora, si seguimos viendo constraints, ¿cierto? Una vez que ya vimos el parent, que controla tanto traslación como rotación, me puedo ir al point, ¿ya? El point constraint, a diferencia del parent, simplemente va a controlar lo que es la traslación, ¿ya? Solo traslación. Fíjense que también tengo el maintain offset, ¿ya? Que puedo activar, y si le pongo añadir, pues es exactamente lo mismo, fíjense. Es solo traslación, ¿ya? Entonces, point constraint es traslación. Después yo tengo, bueno, yendo al siguiente, yo tengo el orient constraint, ¿cierto? Entonces, yo puedo acá eliminar esto, selecciono este, el siguiente, constraint, y me voy a orient. Fíjense acá que exactamente lo mismo. Puedo dar la maintain offset, ¿no? En este caso, añadir. Y vean que yo al rotar esta, la otra esfera también sigue la rotación. ¿Se dan cuenta, no? Entonces estoy uniéndolas, pero en la rotación. Perfecto. Exactamente lo mismo. Y finalmente tengo constraint, scale constraint. Si yo le doy acá, bueno, voy a poner maintain offset igual, aunque no es necesario, pero voy a ver que si yo escalo, vean cómo ahora ambas se escalan a la vez. ¿Se dan cuenta, no? Y ese es el scale constraint, ¿ya? Esas son las cuatro principales. No es mucho más que eso. Traslación, rotación y escala, ¿ya? Traslación, rotación y escala. Y el parent, que a diferencia es traslación y rotación. Vamos a ver un ejemplo rápido. Algunos se podrían preguntar. Profe, pero ¿sabe qué? A mí me parece que el parent constraint, ¿cierto? Que yo haga un constraint parent, es muy similar a que yo haga acá un constraint point y un constraint orient. ¿Es exactamente lo mismo? Es similar, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Fíjense acá. Si yo ahora muevo, veo cómo se mueven ambas, ¿cierto? Pero si yo ahora roto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense. Es diferente. Porque acá el parent afecta como si fuese un padre, ¿ya? Es decir, cuando yo roto, este otro objeto queda pegado a mi parent, ¿cierto? A diferencia de acá, que mi orient constraint lo que hace es que yo estoy traspasando directamente la rotación de uno a otro. ¿Se entiende, no? ¿Ya? No es como que fuera una jerarquía, sino que está copiando la rotación, ¿ya? Entonces, esa es una cosa a tener en cuenta cuando ya haga estos constraints, ya que el parent constraint no es exactamente lo mismo que un point y un orient, ¿ya? Eso. Lo mismo también puedo jugar acá con el orient constraint si es que yo hiciera varios objetos con el point y la escala es exactamente lo mismo que vimos al principio, ¿ya? Y eso, chicos, esos son los constraints, ¿ya? Es muy importante entender el orden. Ya voy a hacer acá un pequeño corte para mostrarles algo a continuación. Este es parte del corte. Vamos a ver. Control 01. Voy a duplicarlo. Voy a hacer control G, control G. Este va a ser control 01. Offset. Offset. Control 01. GRP 0. Voy a duplicarlo. Control D. Voy a hacer acá un 2. 2. 2. Listo. Grupo 0. Perfecto. Este es el hijo de este. Y lo voy a desplazar un poquito hacia acá. Va a hacer una esferita. Vamos a ver si podría desplazarlo en vez hacia abajo, hacia arriba. Ahí. Listo. Hago una esferita. La voy a escalar un poquito acá. La duplico. Y la voy a subir acá. Perfecto, entonces ahora sí. Por izquierda, por izquierda.
Retomamos, ¿ya? Y ahora sí, fíjense acá, cómo yo puedo, teniendo una jerarquía, ¿cierto? Por ejemplo, decir, control 1 va a polysphere 1 con un constraint, parent constraint y con un scale constraint, por ejemplo. Y después, control 2 va a esfera 2 con un constraint, parent constraint y un scale constraint. Y ahora si yo muevo, voy a ver cómo ya tengo funcionando esta pequeña jerarquía que acabo de hacer. ¿Ven? Entonces, eso chicos, simplemente los constraints nos sirven para conectar dos cosas, ¿cierto? Traslación, rotación, escala entre dos objetos, ¿ya? Donde uno va a tener la característica de ser el que manda y el otro va a ser el que sigue, fíjense. Y acá quedan, siempre que se hace una conexión, cambia el color acá, ¿ya? A diferencia de cuando está normal nuestro channel box, ¿cierto? Y eso chicos, esto sería todo lo que hay que saber en un inicio de los constraints. Hay muchos más, obviamente, pero estos son los 4 principales. Eso, espero que estén muy bien. Denle like, suscríbanse y nos estamos viendo. Hasta luego.